¿Te gustaría saber cómo ser más inteligente que el 99% de las personas y de paso transformar radicalmente tu vida? Te prometo que, si te quedas hasta el final, obtendrás una visión profunda, pero muy práctica, de lo que realmente implica la inteligencia humana. Hoy no solo hablaremos de puntajes de IQ o de ser el más listo de la clase. Vamos a ir mucho más allá, explorando la verdadera esencia de la inteligencia, la capacidad de obtener lo que deseas de la vida. Hay una frase que se atribuye al inversor y pensador Naval Ravikant que reza algo así: la única prueba real de inteligencia es si consigues lo que quieres en la vida. Podrías tener un coeficiente intelectual astronómico, resolver cubos de Rubik en segundos o memorizar libros enteros, pero si no eres feliz, vives endeudado, descuidas tu salud y te sientes solo, ¿de qué sirve tanta brillantez? Por otra parte, tenemos a Chris Langan, considerado el hombre con el IQ más alto registrado, quien dijo que la mayoría de las personas con alto coeficiente intelectual tienen la magnificación, pero no la apertura. Es decir, saben hacer zoom en los problemas, pero no poseen la lente amplia para abarcar las dimensiones más grandes, las que de verdad influyen en su plenitud y su éxito global. Esa capacidad de abrir el lente mental va de la mano con la cibernética, también conocida como el arte de conseguir lo que deseas. Piensa en un sistema inteligente como un barco que corrige su rumbo hacia el faro. El capitán fija un objetivo, actúa, evalúa dónde está siendo llevado por la corriente y redirige el timón para volver a encaminarse. En la vida, esa corrección de rumbo es la que muchos pasan por alto. Quieren algo, se ponen en marcha, pero no se toman el tiempo de recibir retroalimentación, ajustar su estrategia y persistir. Por eso, antes de avanzar, te advierto algo. Esta charla no será el típico video superficial de Sé más inteligente en 5 minutos. Es una invitación a profundizar durante varios minutos en tus metas, en tu identidad y en tu forma de interpretar la realidad. Si únicamente buscas un truco rápido para impresionar a tus amigos, mejor busca otra cosa. Aquí vamos a adentrarnos en las raíces de la inteligencia. Te mostraré por qué las metas definen tu visión del mundo y cómo elegirlas con sabiduría es parte esencial de la verdadera genialidad. Hablaremos de cómo la mente filtra información según tus objetivos, reforzando tus creencias y tu identidad para bien o para mal. Y, lo más importante, llegaremos a un modelo fascinante, las etapas del desarrollo psicológico o estados de la mente, que, si las entiendes y las integras, te abrirán perspectivas que la mayoría jamás llega a contemplar. No vamos a negar la importancia de la lógica, del estudio y de ejercitar el cerebro. Sin embargo, descubrirás que la inteligencia auténtica implica integrar lo racional con lo emocional, lo práctico con lo trascendente. En otras palabras, un equilibrio entre saber hacer zoom y poder verlo todo desde arriba. Parte número 1: el arte de conseguir lo que quieres. La famosa frase de Einstein, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos, encaja perfectamente con la idea de la cibernética. Y aunque no sabemos si Einstein realmente la dijo, igual nos sirve para ilustrar lo fundamental que es la retroalimentación en el logro de metas. La palabra cibernética viene del griego kibernetes, que significa timonel o el que sabe pilotar. En esencia, la cibernética es un marco de referencia para comprender sistemas inteligentes. Imagina un barco que navega hacia un faro. Hay un objetivo, llegar al faro, y cualquier desvío provocado por el viento o las olas requiere corrección constante. Así funciona un sistema inteligente. Fija objetivos, actúa, detecta errores y los corrige. Pero ¿cómo se aplica esto a tu vida? Muy sencillo. Tu mente es tu sistema de navegación. Tus metas son el faro que deseas alcanzar. Si no eres capaz de sentir que te estás desviando y, en consecuencia, ajustar tu conducta, no estás operando con verdadera inteligencia. Las personas poco inteligentes, según este modelo, fallan no por tener pocas neuronas, sino por no reajustar su curso ante los obstáculos. Pongamos un ejemplo muy cotidiano. Supongamos que te has propuesto ponerte en forma. Vas al gimnasio una semana y, cuando no ves resultados inmediatos, abandonas porque no naciste para esto. ¿Qué sucedió? Tu sistema mental no ha incorporado la retroalimentación de manera efectiva. Sentiste dolor, cansancio o frustración. En lugar de interpretarlos como señales para ajustar tus rutinas de ejercicio o tu alimentación, interpretaste que no sirves para entrenar. Ahí reside la clave. Quien desarrolla una mentalidad de cibernética personal sabe que la retroalimentación negativa no es un callejón sin salida, sino una señal para reajustar y persistir. Ahora bien, ¿de qué sirve tener un IQ de 180 si no aplicas nada de lo que sabes para navegar tu propia vida? Mucha gente con alta capacidad intelectual termina igual de frustrada que quienes no terminaron la educación básica. ¿Por qué? Porque no ejercen la habilidad de pivotar ante el fracaso, ni se hacen las preguntas adecuadas sobre a dónde quieren llegar. Esto nos lleva al punto central. Si la inteligencia equivale a conseguir lo que deseas en la vida, primero debes definir con claridad qué es lo que deseas. Sin metas claras, tu mente navega sin timón. Y si no adoptas una estrategia de ensayo y error,
a veces doloroso, jamás corregirás el rumbo. La cibernética no se reduce a metas materiales. También abarca la salud mental, el crecimiento espiritual, la conexión social. Cuando comprendes que la inteligencia es un proceso iterativo, te das cuenta de por qué la gente exitosa, no solo en dinero, sino en bienestar, vive haciendo ajustes continuos en todas las áreas de su vida. Parte número 2. Cómo la mente interpreta la realidad. Cada día, tu cerebro filtra y procesa toneladas de información, y lo hace basándose en tus metas y tu identidad. Si tu objetivo top es, por ejemplo, dejar el trabajo actual y emprender, empezarás a ver oportunidades, videos, libros y personas que te hablan del tema. No es magia, es la forma en que tu dopamina te indica, oye, esto es importante para nosotros. En cambio, si tu perspectiva es la de víctima, convencido de que el mundo es injusto y tú no tienes control, filtrarás cualquier ocasión de éxito como imposible o irrelevante. Tu mente, al servicio de ese objetivo inconsciente de fracasar o de quejarse, rechazará la información que podría sacarte de ese hoyo. Esto suena drástico, pero ocurre más seguido de lo que crees. La retroalimentación que no encaja con tu identidad o tus metas, la ignoras o la combates. Y esta dinámica la vimos en el apartado de cibernética. Si no tienes claro tu objetivo, no te darás cuenta de cuando te estás desviando. Peor aún, puede que ni percibas que estás yendo en la dirección equivocada. Pasa lo mismo con la gente que decide meterse de lleno en un modelo de vida tradicional, sin preguntarse si eso realmente les hará felices. Siguen el guión: ir al colegio, elegir una carrera porque es lo que toca, obtener un empleo estable, casarse, comprar casa y esperar la jubilación. Si en algún punto surge la mínima idea de cuestionar ese camino, su mente la descarta inmediatamente. Eso es una locura. No te arriesgues. Así, tu identidad, formada por creencias heredadas o impuestas, funciona como ese timonel que te mantiene en un viaje recto hacia un destino que quizás ni te ilusiona. Entonces, ¿cómo romper el círculo? La respuesta está en reevaluar tus metas constantemente y, sobre todo, crear metas más auténticas, alineadas con tu realización personal y con tu evolución interior. Es normal sentir miedo o incomodidad al retar tus propios paradigmas, porque literalmente sacudes los cimientos de tu identidad. Pero si no lo haces, serás como ese barco que nunca corrige su rumbo y, después de años de navegación, despierta varado en un puerto que nunca quiso visitar. Lo más curioso es que, cuando eliges un objetivo elevado, por ejemplo, emprender algo significativo, cambiar tu estilo de vida o lanzarte a un proyecto artístico, empezarás a detectar multitud de problemas. Al principio parecerá negativo, pero, en realidad, es la manera en que tu mente dice, para llegar allí, tienes que resolver todo esto. Sin esa ambición, ni siquiera te hubieras dado cuenta de que esos problemas existían. En síntesis, tu forma de interpretar la realidad depende de tus metas y de la identidad que estás cultivando. Si no cultivas metas conscientes, la sociedad las elegirá por ti. Y la sociedad, lamentablemente, suele asignarte una ruta plana y común, la ruta que toma el 99% de la gente. Para desarrollar una inteligencia genuina, tienes que reprogramar el software de tu mente, eligiendo metas que te reten y te obliguen a crecer. Y parte de ese crecimiento se asocia con entender que el desarrollo psicológico ocurre en fases o etapas. A continuación, conoceremos estas etapas y cómo te pueden catapultar a ese 1% de personas con verdadera claridad mental. Parte número 3. La mediocridad. Para entender por qué tanta gente con alto IQ sigue atrapada en la mediocridad, debemos explorar las etapas de desarrollo del ego o desarrollo psicológico. Según estudios de la psicóloga Susan Q. Greuter, la mayoría de la población se queda estancada en fases convencionales, incapaz de percibir puntos de vista más amplios. Primero tenemos las fases preconvencionales, infancia temprana, donde el niño apenas comprende que hay otros fuera de sí mismo. No nos detendremos mucho en ellas, pues implican aproximadamente un 5% de la población y suelen superarse antes de la adolescencia. El grueso se encuentra en las convencionales, alrededor del 75 a 80%. Aquí vemos 3 subetapas clave. Conformista. Su identidad proviene de pertenecer a un grupo, seguir reglas y autoridades sin cuestionar. Piensa en adolescentes obsesionados con encajar o en personas adultas para quienes la tradición, la religión o la normativa laboral lo son todo. Experto. Estas personas tienen habilidades técnicas o científicas admirables, pero ven el mundo de forma reduccionista. Creen que su perspectiva, la lógica, la evidencia empírica es la única válida. Pueden saber mucho, pero no siempre se preguntan si lo que hacen es trascendente o útil para la humanidad. Realizador. Es la cúspide de lo que Occidente define como éxito. Suelen ser emprendedores, profesionales ambiciosos o gente que está en la punta de la pirámide corporativa. Metas como ganar más dinero, optimizar el tiempo y superarse personalmente son centrales. Muchos influencers de negocios, de desarrollo personal o incluso gurús de las finanzas están en este estadio. Han dominado la productividad y el logro de objetivos, pero aún viven en un marco lineal, centrado en lo individual o lo meramente práctico. Hasta aquí, nada mal. Se trata de personas que suelen lograr muchas metas. Sin embargo,
La inteligencia de verdad no se queda en el realizador. Hay un salto más allá. Las etapas posconvencionales, entre 15 a 20% de la población. El gran cambio se da cuando dejas de ver la realidad con una sola lente. Empiezas a pensar en sistemas, en la interconexión de todo y a cuestionar tus propias certezas. Te das cuenta de que cada creencia, cada cultura, cada teoría es solo una perspectiva más en un universo enorme. Entonces, surgen subetapas como pluralista. Comienzas a ver valor en múltiples puntos de vista, te vuelves más abierto y crítico. Podrías volverte, por ejemplo, hippie o muy new age, pero todavía con cierta ingenuidad respecto a cómo integrar todo ello en la práctica. Estratega. Tu visión se hace más compleja. Fusionas la lógica con la intuición. Comprendes que la realidad no es mecánica, sino orgánica, llena de variables que se influencian entre sí. Te vuelves capaz de cooperar con gente de mentalidades muy distintas, porque entiendes las piezas del rompecabezas global. Y lo mejor, esta capacidad de ver muchos ángulos no solo mejora tu vida personal, sino que te hace mucho más eficaz en los negocios, en la innovación y en la resolución de problemas sociales. Llegamos a la cúspide de este modelo de desarrollo, la llamada etapa unitiva o unitive stage. Según Kuck-Greuter, aquí la persona percibe que todas las fronteras mentales, entre uno mismo y el resto, entre lo físico y lo espiritual, se vuelven convenciones creadas por la mente. Ya no ves la realidad como piezas separadas, sino como un continuo. Suena místico, y en cierta forma lo es, porque fusiona la racionalidad con una comprensión profunda de la existencia. Te imaginas ser capaz de operar en el mundo con total eficacia práctica, como un gran realizador, y, al mismo tiempo, ¿sentirte en armonía con el todo? Ese es, más o menos, el modo en que se expresa la persona unitive. No es una persona que evade la realidad, sino alguien que ha integrado todas las etapas anteriores y puede encarnar diversos roles sin perder su centro. ¿Por qué decimos que este es el verdadero top 1% de la inteligencia? Porque aquí no solo logras metas, sino que entiendes la esencia misma de por qué las persigues. Eres capaz de trascender las ilusiones del ego cuando lo deseas, y también de emplear el ego como herramienta útil cuando conviene. Dicho de otro modo, eres libre de crear y contribuir, sin apegarte ciegamente a una identidad restrictiva. Pero no nos mintamos. Llegar a estas etapas avanzadas toma años de introspección, estudio, desafíos y retroalimentación. La mayoría se queda en lo convencional, y muchos emprendedores y expertos se estancan en la fase realizador. Sin embargo, si tienes la determinación y la apertura para enfrentar los dolores y las incomodidades que conlleva reconfigurar tu identidad, cada salto evolutivo te dará más claridad y, por ende, más poder para moldear tu vida. Ahora, ¿qué hacer para ascender por estas etapas y acercarte al 1% más inteligente? Primero, define metas que te reten a un nivel profundo, no solo metas tradicionales de ganar dinero o complacer a otros. Luego, comprométete con la cibernética personal. Fija objetivos, actúa, examina el feedback y corrige. Incluye también la práctica deliberada de ampliar tus perspectivas. Lee filosofía, explora distintas corrientes de pensamiento y reflexiona sobre tus propias creencias. Hazte preguntas incómodas, investiga y arriesga. Además, sé consciente de que esta evolución no es lineal. A veces retrocederás, te sentirás confundido o pasarás por crisis existenciales. Forma parte del proceso. Cada crisis te obliga a reinventarte. Lo fundamental es no claudicar y saber que tu mente se expande con cada obstáculo superado.